Abril ya estamos en abril. ¿Quién eres? Y vamos a comenzar la escuela, obviamente, orando para que el Señor nos guíe en este tiempo y después cada uno va a sus clases. Hay gente que nos está visitando, sean muy bienvenidos. Y tenemos escuela dominical también para los niños, entonces pueden meterse también a una de las salas, los niños. Bueno, suficiente con informaciones, vamos a comenzar. Señor y Padre Celestial, gracias por este día que tú nos has dado para poder pensar, meditar en todo lo que tú has hecho, pero también con ánimos de querer estar juntos, de querer aprender, servirnos mutuamente, Señor, poder exaltar tu nombre. Ayúdanos en este tiempo de escuela en donde vamos a estar estudiando acerca de tu palabra para poder aprender más con un corazón deseoso de poner en práctica estas cosas, Señor. Te rogamos por los que vienen en camino para que puedan llegar a la hora y también por los maestros para que podamos hablar con sabiduría. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te lo agradecemos en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, ya podemos pasar a nuestras clases. Los adultos nos quedamos aquí. Los niños a la primera sala. Julián, la sala del medio. Adolescentes, sala de malla. Ustedes ya saben ya, protocolo. Yo voy a empezar nomás, ¿eh? Así que... Bien, hermanos. El domingo anterior estábamos leyendo, ¿se acuerdan? Lucas. ¿Qué capítulo? Gracias, hermana Georgina. Muy bien. 12. Y estábamos leyendo hasta el versículo 34 del capítulo 12. Hoy día vamos a continuar con la lectura y vamos a leer dos porciones que se encuentran del versículo 35 al 48. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y en algunas Biblias aparece el título de El siervo vigilante y en la segunda porción aparece el título de El siervo infiel. Pero la verdad es que son dos caras de la misma moneda. Está hablando con respecto al siervo. Y puede haber un buen siervo, como puede haber también un mal siervo. Y escúcheme por favor, nosotros, asimismo, si nos decimos siervos, eso no es todo. Podemos ser buenos siervos como también podemos ser malos siervos. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo y estudiando el día de hoy. Por lo menos eso es lo que dice el pasaje de acá. Vamos a tratar de hablar de eso. Bien, con respecto al contexto histórico, para saber dónde estamos, ya hemos visto que Lucas fue escrito aproximadamente entre el año 65 hasta finales del 60. Algunos autores plantean que fue más o menos en esa fecha. Señor Jesús ya había partido, ya se había vuelto al cielo y ahora está en estos momentos la iglesia. Estoy hablando del periodo en el que fue escrito Lucas. Por lo tanto, Lucas nos quiere contar el relato de las cosas que hizo Jesús mientras estaba en la tierra, junto con algunas de sus enseñanzas. Pero en ese tiempo en donde Jesús estaba enseñando y los tiempos que estaban viviendo los discípulos, la iglesia, antes del año 70, que fuera antes de que Jerusalén cayera y el templo fuera destruido, habían algunas cosas que eran importantes para ellos conocer. Ellos estaban viviendo un tiempo de opresión, en donde el Imperio Romano normalmente los atormentaba con impuestos, con sus leyes, con sus ejércitos, y la vida para los judíos ya no era tan próspera como lo había sido alguna vez. ¿Me va siguiendo el hilo? Estamos viviendo en tiempos de opresión en Jerusalén, tiempos donde el Imperio Romano se ha establecido y los ha gobernado. Y obviamente nosotros podemos imaginar que la gente estaba dichosa de esto que estaba sucediendo. No, de ninguna manera. Estaban siendo atormentados, se sentían pobres, desprotegidos, sentían la injusticia, sentían mucho rencor con respecto a sus propios gobernantes y al Imperio Romano también.
Entonces de repente en este contexto llega Jesús y les empieza a hablar de un reino. Llega Jesús y les empieza a hablar de un reino. Pero no un reino común y corriente, el reino de los cielos. Y todos ellos, por lo menos según su tradición, ellos seguían al Dios verdadero. Y este Dios tenía un reino preparado para aquellos que creyeran en Él. Entonces el mensaje que va a dar Jesús es un mensaje de esperanza, en un tiempo que era muy oscuro para los judíos en ese entonces. Sin embargo, Él habla de que es un evento que va a venir, pero también responde, no sabemos cuándo, pero va a venir. Eso es importante. Y las parábolas o las ilustraciones que utiliza en estos pasajes están ambientados en una boda. Jesús, para hablar del reino y para hablar de aquellos siervos que esperan el reino, utiliza la ilustración de una boda. Y es interesante porque las bodas, leyendo un poquito acerca de la historia de las tradiciones judías, las bodas se realizaban en la noche. Entonces toda la gente tenía que esperar al novio, pero no sabían exactamente cuándo iba a llegar. Hay varias parábolas o historias que nos cuentan ese relato, de por ejemplo, ¿se acuerdan de las vírgenes que estaban ahí con las linternas? Que también es otra parábola. Bueno, todo esto está ambientado en la noche, porque las bodas en Israel se celebraban durante la noche. Y los invitados y los siervos y todos los que estaban viendo el tema de los preparativos tenían que esperar a que llegara el novio con la novia, que podía ser algo inminente. Y una vez que ellos llegaban, estaban ahí todos, sorpresa. No, no era sorpresa, pero estaban ahí celebrando y disfrutaban de esta ceremonia de matrimonio. Era todo un evento, pero es interesante eso de que ocurría en la noche. El novio llegaba sin dar aviso, solo llegaba y la gente tenía que estar preparado. Jesús dice, el reino de los cielos es similar a eso. Es similar a aquella boda. Y nosotros, su iglesia, somos aquellos siervos que estamos viendo los preparativos. Estamos trabajando para que este evento, esta boda, sea un éxito. Claramente no estamos hablando de una boda literal, estamos hablando de la segunda venida del Señor y nos invita a estar listos para ese entonces. Vamos, suficiente de la introducción y del contexto, ahora ya teniendo esta información, vamos a leer del versículo 35 al 40. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y puede sonar un pasaje un poco extraño, porque estamos hablando de una boda, estamos hablando de la noche, pero también se menciona de que los siervos serán atendidos, también se menciona algo de unos ladrones, y uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando realmente? Vamos a ir por partes para ir entendiendo bien este mensaje, porque este mensaje se trata de la venida del novio, pero el tema es la actitud del siervo. Y eso es lo que se desarrolla en este pasaje. Y bueno, la pregunta es, ya que la venida del Señor es una realidad, no es algo que se pueda interpretar o suponer, ya que la Biblia habla claramente de que el Señor va a volver y va a volver a reinar, la pregunta es, bueno, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mientras tanto, ¿qué es lo que este texto dice que debían hacer los siervos mientras que el novio aún no llegaba?
La respuesta es simple, es directa y tiene que ver con velar. ¿Usted sabe lo que es velar? ¿Ah? ¿Haciendo qué? Atento, bien. Cuidando, vigilando. Si uno tiene alguna responsabilidad que cumplir en la noche, realizando eso. Velar no es solamente el hecho de estar despierto en la noche. Yo a veces sufro de insomnio y no porque no pueda dormir significa que estoy velando. Estoy pensando en tratar de conciliar el sueño, me pongo a ver, qué sé yo, el teléfono, lo que sea. Pero aquí cuando habla de velar se refiere a cumplir una labor. Mientras tanto, la noche avanza. Mientras todos duermen, el significado de la noche es bien especial. Porque no estamos hablando de trabajar mientras todos trabajan, eso es obvio. Pero aquí estamos hablando de el trabajo, la actividad, mientras otros ignoran ese tiempo, mientras otros duermen, mientras otros descansan. Y la Biblia de cierta forma nos está diciendo que así es la vida del creyente. Mientras muchos tienen la guardia baja, mientras muchos están preocupados de otras cosas, el creyente debe estar atento, debe estar velando, con un propósito: cumplir aquella responsabilidad que le fue encomendada. Y el versículo 35 parte con una expresión que dice: estén ceñidos vuestros lomos. No sé si habían escuchado una expresión como esa antes, ceñir, lomo. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a explicar, no te preocupes, Nico. Ceñir los lomos no tiene que ver con apretarse la espalda, que yo pensaba que tenía que ver con eso. Bueno, los lomos, la espalda, ceñir es como apretado, de usar ropa ajustada. No, no está hablando de eso. La expresión ceñir lomos es algo que nosotros podemos ver como una expresión bien recurrente en esta época. Por ejemplo, cuando alguien debía correr, cuando alguien debía ir a la batalla, ellos no usaban ropa ajustada, cómoda, práctica. Ellos tenían túnicas, tenían vestimentas que no siempre eran muy cómodas para realizar alguna de estas actividades, ya sea el trabajo, ya sea una carrera, ya sea una batalla. Por lo tanto, ellos tenían que hacer lo siguiente: tenían que tomar un cordón, una faja o un cinto, y con eso ellos debían amarrar sus túnicas para dejarles las piernas, por ejemplo, libres, para que no se tropezaran mientras corrían. Así era la vida en ese entonces. Entonces, cuando alguien tenía que correr, no podía llegar y correr, tenía que o levantarse su túnica o amarrarla de alguna forma, cosa de que pudiera tener las manos desocupadas y estar listo para el trabajo, la batalla, la carrera. ¿Se entiende la idea? Bueno, hay algunos pasajes en donde se describe esto. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46, tenemos un ejemplo en donde Elías ciñó sus lomos para poder correr enfrente de Acán, cuando venía la lluvia que habían estado esperando después de una gran sequía. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29, ahí después, si usted quiere, puede buscarlos en su casa y leerlos con tiempo, no hay ningún problema, pero ahora los vamos a mencionar. Eliseo, que es otro profeta, él envía a uno de sus siervos. Le dice: mira, ciñe tus lomos, toma mi báculo y corre, ve a sanar al hijo de la tsunamita que estaba muriendo. Entonces ahí tenemos ejemplos en donde ellos ceñían sus lomos. También, si no me equivoco, creo que Pedro también, cuando vio al Señor, él ciñó sus lomos y se tiró al agua para ir donde estaba Jesús. Entonces era una práctica conocida. Y bueno, ¿de qué nos habla esto de ceñir los lomos? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque nosotros ahora tenemos hasta ropa deportiva. Se refiere a que nosotros debemos estar atentos, preparados para cuando llegue el momento, correr, trabajar, servir. Que no llegue el Señor y digamos: es que estoy enredado en los negocios de la vida, o en otras palabras como: mira, tengo mucha pega, o mira, mi familia, mira, ¿sabes qué? Me siento un poco enfermo, tal vez más adelante. No, debemos estar listos para correr. Aunque haya trabajo o no haya trabajo, haya salud o enfermedad, dinero, pobreza, familia o no familia, la situación en la que estemos, debemos estar
preparados para cuando el Señor llegue, estemos listos. Y ojalá no empezar a hacer las cosas en ese momento, ya va a ser tarde. Vamos a leer otra porción que tiene que ver con eso también. Esa es la razón, hermanos, por la cual todos tenemos que estar con las mangas arremangadas, para siempre estar listos para trabajar. No es un tema literal, pero un poco esa es la idea, una actitud dispuesta a servir, a estar listo para trabajar. Después continúa el 35, dice, y vuestras lámparas encendidas. Aquí yo creo que ya es un poquito más fácil de entender. ¿En qué momento del día estaban estos siervos? En la noche, y tenían que cumplir una responsabilidad. Lógicamente ellos debían estar con una lámpara, mínimo, para poder ver. Puede sonar obvio, pero muchas veces nosotros en nuestras vidas, estando en un contexto determinado, estando en una situación importante, a veces no tenemos lo que necesitamos para poder servir al Señor. A veces queremos servir al Señor, pero no tenemos lo necesario para servir al Señor. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? En este caso, los siervos necesitaban lámparas. En nuestro caso, muchas veces nosotros necesitamos la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Es que yo quiero hacer esto y sé que lo tengo que hacer, pero es que yo no sé. O a mí nadie me ha enseñado, o yo no sé cómo hacer esto. Bueno, lámpara. Conseguir una buena lámpara. Esto también tiene que ver con la preparación, pero es una preparación distinta. Ceñir los lomos es una actitud. Es una actitud de, en el momento yo no tengo excusa, estoy listo para trabajar. Pero la lámpara es algo que uno preparó de antemano. No es que yo llego y saco una lámpara, no. La lámpara es algo que yo me preocupé de conseguir. Y si interpretamos un poquito esto de la lámpara es para dar luz. ¿Y qué va a dar luz si no es la palabra de Dios? Si no es la palabra de Dios, es lo único que nos puede iluminar nuestros caminos. Entonces debemos, de alguna manera, prepararnos para el momento y previamente, antes de aquel momento. Estos siervos estaban preparados. Y se compara, y podemos saber que está hablando a nosotros este pasaje, a los discípulos de Jesús, porque dice en el 36, y vosotros sed semejantes a estos hombres. Eso es todo lo que dice de ellos. Ceñían sus lomos y tenían sus lámparas listas. Vosotros, la iglesia, los discípulos, los siervos del Señor, imitemos ese ejemplo. ¿Se fijan? Por eso les digo, no es tan complejo la respuesta, no es algo tan complejo. Sin embargo, requiere valor, requiere preparación, requiere hacerlo. Sed semejantes a estos hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Cuándo va a regresar? No sabemos. Durante la noche, seguro, pero ¿en qué momento? No sabemos. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí está, listos, preparados. Cuando el Señor nos llame para aquella obra, para aquel trabajo que tiene para nosotros, para aquel servicio. No empecemos recién, ya, mira, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, ya voy a... No, ya estar preparado. Yo sé que tal vez no deberíamos usar como ejemplo el libro de Hechos, porque es un libro de transición, había muchas cosas históricas que estaban cambiando. Pero sí hay una actitud que a mí me encanta que podemos ver en Hechos capítulo 13, el versículo 1, que es cuando ya Pablo, prácticamente 14 años de que fue tocado por el Señor y creyó en Él todavía no había salido al mundo a cumplir el ministerio que Dios le había encomendado. Aproximadamente 14 años después. Pero en ese momento lo llama junto a Bernabé y estaban en la iglesia de Antioquía. Lo interesante, y a mí me encanta esa porción, es que cuando el Espíritu llama a Pablo y a Bernabé, ellos no estaban en sus casas, ellos no estaban tomando tecito o tomando la siesta, ellos estaban en la iglesia de Antioquía ministrando, sirviéndose los unos a los otros. Entonces muchas veces queremos ser usados por Dios y estamos esperando que del cielo se nos abra ese mensaje que nos va a decir, este es tu ministerio, o en esto debemos servir, esto es lo que debemos hacer. Pero viendo pasajes como estos, nos damos cuenta que si esperamos de brazos cruzados, ese momento no va a llegar. No va a llegar. Así que hermano, si usted está esperando que una voz divina del cielo le diga, mira, esta es tu misión para la vida, o esto es lo que debes servir en la iglesia o en tu familia,
no va a llegar. A menos que estemos velando, preparados, listos. Ministrando fue cuando el Espíritu llamó a Pablo para cumplir aquel ministerio que Pablo sabía hace 14 años atrás. ¿Se ve la idea? Semejantes a hombres que aguarden su regreso, siervos que esperan la venida del Señor, no que están distraídos. Un siervo que está a la puerta es un siervo que está listo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Podríamos terminar la escuela ahí, porque prácticamente ese es el fondo del mensaje. Pero hay más detalles que se nos ilustran en los siguientes versículos. Porque podríamos decir, bueno, pero aquí yo soy nuevo en la fe y aquí lo único que me está diciendo el hermano es, hoy tienes que trabajar, tienes que servir, tienes que darle todo al Señor. Y yo quiero vivir mi vida, sí, pero quiero animarte, porque también este versículo trae algo hermoso. No para todos. Este versículo es hermoso, pero no para todos. Solamente para aquellos que hayan aceptado este desafío. Así que si usted siente esta pequeña comezón en el oído y dice, bueno, tal vez yo quiero ser este siervo, quiero estar listo, aquí hay una promesa para usted. Hay una bendición que es solo para usted. No para aquel que no le interesa, no para aquel que no quiere servir, no para aquel que dice, bueno, yo voy a esperar más adelante. Esta bendición es para usted. Dice el 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. O sea, los encuentre donde deben estar. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién? El Señor. El Señor se ceñirá, y ya vimos lo que era ceñirse. Recogerse los vestidos, las túnicas, ok. Y hará que se sienten a la mesa. ¿Quiénes? ¿Los invitados? Estamos hablando de los siervos. O sea, el Señor, aquel que es el que va a ser honrado en la ceremonia, es el que se va a ceñir sus vestidos. Y Él va a hacer sentarse a la mesa, que es un lugar de honor, a los siervos. Y vendrá a servirles. ¿A quiénes? A los siervos. Esto pareciera que no tiene ningún sentido, pero en el fondo el Señor está diciendo que Él no es un Dios tirano, que nos quiere exprimir y robar toda nuestra energía mientras estemos en el mundo para después reemplazarnos con el siguiente creyente que va a hacer lo mismo. No, la iglesia no se trata de eso. Se trata de que el Señor ama a sus siervos y va a recompensar Él mismo a quienes decidan servirle. Entonces, estar dispuesto para servir al Señor, querer entregar tu vida para el Señor, es algo hermoso, porque amamos al Señor. Pero también, aunque tal vez no sea nuestra motivación, también Él nos conforta diciendo, y en eso va a haber recompensa. Aquellos que estén esperando la venida del Señor. Por eso les digo, esto no es para todos, es para aquellos siervos que se estén preparando para la venida del Señor. 38. Y aunque venga, ¿quién? El Señor. Aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, ¿se da cuenta? No hay claridad. Bueno, la segunda vigilia es desde las 9 de la noche, la tercera vigilia aproximadamente a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Mira, y aunque llegue a las 9 de la noche, o aunque llegue a las 3 de la mañana, o sea, no sabemos cuándo va a llegar. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ahí hay una promesa. Aquellos que estemos esperando la segunda venida del Señor. Y no, ya sabemos ya, no es un esperar de, sí, vendrá algún día, espero. No, preparado, trabajando, preparándose, listo, dispuesto, con ánimo, con deseo. Va a haber una recompensa. En este versículo sí quiero que me acompañe. Vayamos a 2 a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. El versículo 8. Pablo, bueno, esta carta es
es un poco agridulce, es de mucha enseñanza, de mucho valor para Timoteo, pero también es la despedida de Pablo, que sabe que ya no va a regresar. Y le quiere dejar un mensaje a Timoteo. Y una de las cosas con las cuales él lo motiva es: predica la palabra, sigue adelante, espera la venida del Señor, prepárate. Y Pablo dice esto con respecto a sí mismo. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Claro, porque Pablo es bacán, entonces obvio que él se va a ganar una corona ahí. Pero miren lo que dice después. Pablo dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De esto está hablando Pablo. Él está hablando de aquellos que esperan la venida del Señor, pero usa la palabra amor. Y Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos, hace lo que yo le digo. El amor al Señor a veces se ve de una forma muy mística, a veces en la iglesia, como que se tratara de los sentimientos, de lo bonito que es el Señor. Eso en parte es, no vamos a decir que no es, sentir afecto por nuestro Señor. Pero el amor que plantea las Escrituras es un amor práctico que se puede medir en base a la obediencia. Por ende, si estamos anhelando la venida del Señor, no nos va a ser indiferente esta venida del Señor y vamos a estar preparándonos. Y por eso dije, esto no es para todos, para aquellos que sean siervos fieles en esto, tendrán para sí la corona de justicia. Porque Pablo dijo: no solo para mí, para todos los que amen la venida. Entonces, ahí el Señor nos está motivando de cierta forma diciendo: va a haber una recompensa real, verdadera. Que no lo dude. A veces vivimos pensando: bueno, da lo mismo si soy buen creyente, si soy mal creyente, si yo creo en mi manera, ya, si solo voy a la iglesia o no sirvo, hoy día me da lata. Pero se nos olvida que si bien todos vamos a ser salvos, no todos vamos a ser reconocidos por el Señor de la misma manera. Es algo que no siempre se predica, porque no es bonito predicarlo. No es que nos guste decir: mira, tú vas a tener más recompensa que el otro. Pero yo no puedo negar que es algo que es bíblico. El Señor lo dice muchas veces en su palabra, que aquellos que sean fieles tendrán un mayor reconocimiento que aquellos que sean infieles. Entonces no estamos hablando de la salvación. En ningún momento hemos estado hablando de la salvación. Hemos estado hablando solamente de quién va a complacer más a Dios y quién va a recibir mayor bendición de parte de Él. Eso es todo. Por eso es que no nos extrañe si incluso en esta vida de repente no somos tan obedientes al Señor y las cosas no nos resultan como queremos. Y nos da por compararnos con otros hermanos y decimos: bueno, ¿por qué será? Bueno, yo te digo, por esto es. Puede ser. No siempre, pero muchas veces el Señor recompensa incluso en esta vida a aquellos que les son obedientes. Y es fácil verlo porque cuando desobedecemos al Señor hay consecuencias. Hay consecuencias. Cualquier cosa que hacemos, por más pequeña que nos parezca o por más justificable que nos parezca, trae siempre una consecuencia. Y siempre, yo no he visto a algún creyente que obedeciendo al Señor y su palabra, aunque no sea fácil, no traiga buenos resultados. Porque el Señor es fiel con aquellos que perseveran, que obedecen su palabra. Insisto, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de obediencia, de recompensa, de consecuencias. Así que cuidado con tomar esto del servicio al Señor a la ligera. Volvemos a nuestro texto. Capítulo 12, versículo 39. Pero, cada vez que veamos un pero, sabemos que es un contraste. Si bien el Señor está hablando de lo bueno, también nos quiere llamar a una advertencia. Porque no solamente tenemos que tener cuidado de la segunda venida del Señor, sino que también de aquellos que no hayan sido invitados a esta fiesta. Y menciona por aquí que nosotros debemos estar atentos. Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa.
Entonces, si nosotros supiéramos cuándo viene el ladrón o cuándo viene el novio, nosotros a esa hora nos prepararíamos. Es como cuando organizamos una fiesta sorpresa y sabemos que la persona está por llegar, ahí nos paramos, ahí apagamos la luz, ahí como que estamos... "Shh, ya viene". Y obviamente el que está siendo celebrado escucha desde el otro lado de la puerta, "Shh, ahí viene, ahí viene". Entonces no resultó la fiesta sorpresa, pero en el fondo está hablando de eso, como obviamente si nosotros supiéramos que viene el bueno o el malo, haríamos algo al respecto. Pero qué distinto es cuando llega sin previo aviso. Por eso nos llama a estar preparados. Y si bien aquí utiliza la palabra del ladrón, no está diciendo que el Señor es un ladrón, sino que su forma de venir va a ser similar a la de un ladrón. ¿Cómo es la forma de venir? No de actuar ni de robar, sino que cómo es la forma de llegar de un ladrón. Pregunta primero, oye, ¿sabes qué? Mira, me gustó tu camioneta, así que ¿te importaría si... Mira, ponte acá. No, ladrón entra nomás. A veces de forma violenta, a veces silenciosa, a veces te das cuenta al día siguiente. Pero cuando menos lo esperas, llega. Está hablando de eso. Ven, se dan cuenta, nosotros nos quejamos, pero el tema de la delincuencia era un tema incluso en estos días, ¿eh? No, pero hablando en serio, lo que quiere destacar la ilustración es lo sorpresivo, lo inminente, lo repentino que va a ser la llegada del Señor. ¿Por qué esto es importante? Porque, hermanos, hemos visto a lo largo de la historia muchas denominaciones, iglesias, pastores, profetas, qué sé yo, que les encanta, que se obsesionan con el tema de predecir las fechas. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos tentados también. No, mira, hay una guerra, el fin está cerca. Oh, mira, aquí pareciera que pronto, mira, está este tal en Rusia, Putin, él debe ser el anticristo. Ah, mira, todo se está cumpliendo. Hermano, este pasaje nos está diciendo, olvídense de cuándo va a ser, porque no lo vamos a saber. Primero va a ser el rapto, y para ese entonces ya no tiene sentido, ya es tarde ya. Lo primero va a ser el rapto de su iglesia. Nosotros vamos a desaparecer, vamos a estar con Él. Y eso va a ser cuando nadie lo espere. Entonces, tengan cuidado de repente, tengamos cuidado, si de repente nos empieza a asustar o a interesar, más de la cuenta el tema de la fecha. Porque si la pregunta es, bueno, pero ¿dice aquí el texto cuándo? No dice cuándo. Y también les puedo asegurar, nunca vamos a saber cuándo. Solo les digo, puede ser hoy. Por eso no hay que relajarse. Y ese es el sentido de este texto. Puede ser hoy. ¿Cómo va a ser hoy? No sé, puede ser hoy. Ahí es donde lucha mi fe. Yo digo, no, si no ha sido en 2000 años, las probabilidades de que sea hoy. Y sí, es verdad, tal vez desde un punto de vista matemático no es muy probable que sea hoy, ni mañana. Pero esa no es la actitud que el Señor quiere que tengamos. Quiere que estemos pensando que su venida va a ser inminente. Hay varios pasajes en donde, por un tema de tiempo no los vamos a leer, pero hay varios pasajes que ilustran la venida o el rapto, que son dos eventos distintos, sin embargo, eventos que tienen cierta cercanía entre sí. Hay varios pasajes que ilustran estos temas comparándolos con un ladrón en la noche. Está, por ejemplo, esto es tarea, porque esto es escuela dominical, así que hay tarea también. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, habla también de la misma ilustración. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 2 al 4, y también segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Ese lo vamos a estar leyendo porque hay varias cosas que vamos a sacarle provecho. Pero que se sepa que no es la primera vez ni la última vez que se utiliza la imagen del ladrón para hablar de la venida del Señor. Eso es muy, muy interesante. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esa es la enseñanza. Entonces, no es muy complejo el tema, como les dije, es sencillo. Velemos, pero no como quien está esperando mientras ve la tele o está dormitando. Como los discípulos estuvieron la noche que el Señor Jesús fue arrestado. Y Jesús les dijo, velad conmigo y orad. Ellos no entendieron.
Pero nosotros que ya conocemos la historia, entendemos, velemos. Porque después se va a comparar, como les dije, el otro lado de la moneda. Tenemos lo que es el siervo fiel, pero también se menciona aquel siervo infiel. Y lamentablemente, este podría representarnos a nosotros, más de lo que nosotros quisiéramos. Ahora pasamos a la segunda porción, del 41 al 48. Los siguientes versículos reafirman un poco lo que se dijo antes. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Está reafirmando lo que se dijo anteriormente. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y ahí tenemos varias parábolas que nos hablan de eso. Siervo justo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces, Jesús de alguna forma nos está diciendo, esto que estamos hablando es una realidad, es así. Creámoslo, por favor, creámoslo, que es así, que en verdad va a haber recompensa para aquellos que sean fieles, que en verdad va a haber castigo para aquellos que no sean fieles. Y esa es la parte que vamos a hablar ahora, que es la parte menos grata. Vamos a hablar de las consecuencias y del castigo para aquellos siervos, porque aquí yo imagino que somos todos creyentes, espero, por ende todos somos siervos, pero aquí la Biblia nos dice, incluso dentro de los creyentes pueden haber siervos fieles y siervos infieles. Y ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Viene en el 45, dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. ¡Wow! Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no se sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y ahí termina esa porción. Es interesante que este siervo altivo, soberbio, imprudente, dijo en su corazón, yo creo que no va a venir, ya no vino ya. ¿Y saben qué es lo terrible? Ese pensamiento está constantemente en mi mente. No creo que el Señor venga hoy, ni la próxima semana. ¿Irá a venir realmente? Han pasado 2000 años, tal vez para el año 3000, no sé. ¿Para qué me preocupo? Si total no vino en 2000 años, que va a venir hoy día. Mejor continúo con lo mío, sigo creyendo, sigo sirviendo en la iglesia, pero ¿para qué me estreso si yo sé que el Señor no va a venir hoy? Tal vez no lo decimos con esas palabras, pero esos sentimientos, pensamientos de alguna forma rondan en mi cabeza muchas veces. Incredulidad ante su venida. Dijo, vengo pronto, que es pronto, 2000 años, no sé. Así partió este siervo. Lo primero que entró en su corazón, es interesante, lo primero que entró en su corazón fue ese pensamiento, mi Señor tarda en venir. Y ese pensamiento desencadenó todo lo demás. Se corrompió completamente. En vez de servir y cuidar a sus consiervos, les hizo daño, los golpeó, los maltrató. En vez de cuidar la comida, los recursos del Señor, los gastó para sí mismo. Así se empieza. No, yo creo que el Señor no va a venir. O tengo tiempo todavía. No, la Katy me dice que tengo 5 minutos, así que me tengo que apurar. Pero así es como se comienza. Y es interesante, porque este siervo, dice el versículo 45,
empezó a hacer algo ya descabellado, como que perdió el control, golpeó a sus consiervos. Esto ya es como extremo, ¿no? Una cosa es flojear en el trabajo y otra cosa es golpear a tus colegas, como ya se le fue de las manos. Y se comió la comida que había en la casa y la bebió y se embriagó. Entonces su comportamiento fue totalmente reprochable. Bueno, eso es lo que pasa, hermanos, cuando no esperamos ni amamos la venida del Señor. Nos es todo indiferente. Y nosotros decimos, ya, pero yo no voy a venir a la iglesia a golpear a los hermanos. Ah, ¿no? ¿Qué hay de la murmuración? ¿Qué hay de las contiendas? ¿El pelambre? ¿La crítica? Cuando los hermanos tratan de organizar algo y en vez de ayudar o ofrecer nuestra ayuda, empezamos con comentarios, ay, ¿por qué no hicieron esto? Antes se hacía así. ¿Y cuándo alguien va a venir y va a limpiar o va a hacer esto? Ah, es que en la otra iglesia esto se hace así. Hermanos, estamos golpeándonos entre nosotros. En vez de estar construyendo, estamos destruyendo. ¿El pastor te dijo eso? No. ¿Para qué le has de hacer caso? ¿Te enseñaron esto en la palabra? Sí, pero es que la Biblia también dice que yo puedo hacer esto otro, entonces no estoy obligado. Hermanos, eso es golpear a tus consiervos. Porque nos estamos tropezando entre nosotros, mientras otros quieren servir. Ponemos problemas, ponemos críticas, ponemos algo dañino en el corazón de los otros. Todo porque nosotros no estamos tan involucrados. Digamos las cosas como son, algunos no estamos tan involucrados. Entonces pensamos, ¿por qué otros también van a estarlo? Y permitimos esas cosas. Y este siervo gastó todo para su propio deleite. Todo lo que el Señor le había dado para que administrara, Él lo usó para sí mismo. Y el Señor a nosotros nos ha dado muchas cosas. Tal vez no todas las cosas que quisiéramos, pero sí nos ha dado muchas cosas. Y a veces también las administramos mal para gastar en nuestros propios deleites. Eso es ir en contra, eso es ser un siervo negligente, infiel. En este caso, altivo. Esto, en honor al tiempo, podrán estudiarlo por su cuenta, pero en el versículo 46, 47 y 48 se mencionan 3 tipos de siervos infieles. Y cada uno de estos recibe un castigo distinto. ¿Por qué? Porque esta porción, esta palabra nos enseña que debemos estar donde tenemos que estar y hacer lo que tenemos que hacer. Y así como va a haber recompensa, no se nos puede olvidar que Dios también es justo. Y como es justo, Él va a castigar también y severamente. Esta es la parte que no se habla mucho. Esta es la parte que no nos gusta. Por eso de repente preferimos ver otras predicaciones con otras iglesias, porque salen cosas más bonitas, ¿no? Pero no podemos negar que esto es lo que nos enseña la palabra. El Señor también castiga, y severamente. 3 siervos distintos. 46, el siervo atrevido. Este nunca fue y será puesto con los infieles. Aquellos creyentes que simulan ser creyentes, pero no lo son. No son ni siquiera siervos. Destruyen. Serán puestos con los infieles. El 47, un siervo negligente, aquel que escuchó la palabra de Dios, tal vez no hizo todas estas atrocidades como hizo el otro, pasó piolita, pero fue negligente, no hizo lo que tenía que hacer, sabiéndolo que el Señor lo estaba llamando para el servicio, puso otras cosas en su corazón. Claro, no hizo daño, pero no sirvió, negligente. Sabiendo esto, no hizo caso. ¿Cuál fue su castigo? Muchos azotes. No estamos hablando de algo literal, obviamente, pero usted podrá interpretarlo. Y por último habla en el 48 del siervo ignorante. Aquel que hizo mal, pero es que en verdad no sabía. Nadie le enseñó. Ah, no importa entonces. No, azotes también, pero pocos. 49, 47, 48. Al que más se le da, mucho se le demandará. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué siervo vamos a ser? ¿Qué queremos de esta vida? ¿Qué es más importante que la venida del Señor? Decían ustedes. Yo sé qué tipo de siervo quiero ser.
pero ayudémonos. Esa es la porción del día de hoy. Bien, estuvimos estudiando Lucas capítulo 12, los versículos 35 al 48. No sé cómo les fue a las demás clases, ¿les fue bien? Sí, ok. Sí, ok. Bueno. ¿Cómo lo pasaron las niñas? ¿Bien? Porque aquí estuvo espectacular. No. Pero, ¿y los jóvenes cómo estuvo su clase? A ver qué aprendieron. Interrogación, toda la pizarra. No, pero qué bueno hermanos que estamos todos juntos disfrutando la escuela dominical, aprendiendo, pareciera cosas distintas, pero estamos estudiando la palabra del Señor, paso a paso, en las distintas etapas de nuestras vidas. Y los adultos no nos pueden pasar los niños, no tenemos que ponernos las pilas también, pues no podemos quedarnos atrás. Así que leamos en la semana, estudiemos, preguntemos, participemos. Bien, oremos para terminar, o tenía que hacer algo más, ¿no? ¿Estamos bien? Ya. Oremos entonces para terminar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que nos guía, incluso en tiempos donde a veces pareciera que todo va tan rápido, hay tantas distracciones, hay tantos anhelos que están en nuestro corazón, pero te rogamos, Señor, que lo que sea que hayamos aprendido el día de hoy, podamos atesorarlo por siempre, pero para ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos a comportarnos como es debido para que podamos glorificar tu nombre. Y que lo que aprendimos en una clase pueda ser también enseñado en otra y viceversa. Que todos nos podamos edificar mutuamente, Señor. Gracias por esta instancia que tú nos permites. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar ahora al tiempo de break. Así que sean todos bienvenidos.